Principalmente vómitos, náuseas, vómitos y diarrea. Cuando el paciente presenta vómitos, si estamos hablando de patología digestiva, el compromiso, el daño está a nivel del estómago. La inflamación de la mucosa es a nivel de la mucosa del estómago. Si el paciente presenta diarrea, la inflamación o el proceso patológico está a nivel de la mucosa del intestino. Puede ser delgado, puede ser grueso. Así que si el paciente presenta vómitos, nos estamos refiriendo al estómago, gas. Si el paciente presenta diarrea, nos estamos refiriendo al intestino entero. Así que un paciente que tiene gastroenteritis tiene como síntomas vómitos y diarrea. Gastroenteritis es el que tiene vómitos y diarrea. Tiene que cumplir los dos requisitos, tener vómitos y diarrea. Si solo tiene diarrea, ¿qué se llama? Enteritis. Y si solo tiene vómitos, puede ser gastritis, puede ser pancreatitis, puede ser colecistitis, colelitiasis, coledocolitiasis, hepatitis, un montón de patologías. Cuando hablamos entonces de infección gastrointestinal, una gastroenteritis, el paciente debe cumplir los dos requisitos, tener tanto vómitos como diarrea. Ese es el diagnóstico. Gastroenteritis. Si solo hay diarrea, es enteritis. En las infecciones de origen digestivo, la principal sintomatología es la diarrea, por compromiso a nivel de estómago, de intestino. Puede haber además otros síntomas como náuseas, vómitos, pérdida de apetito, lo que llamamos hiporexia o anorexia, ese dolor tipo retortijón, que lo vamos a describir como dolor tipo cólico, y dependiendo de la magnitud de la infección, un compromiso variable del estado general del paciente. El paciente cursa con astenia, adinamia. Yo creo que todos alguna vez hemos cursado con una gastroenteritis infecciosa, por lo menos enteritis infecciosa que te mandó a la cama, con fiebre, cefalea, mareos. Eso es algo para nosotros los que vivimos acá, no solo en esta ciudad, en este país, algo de rutina. Pero imagínense para los gringos, es causa de cuarentena en ciudades. Y no es broma, es cierto. En otro momento les voy a contar de esa anécdota con un amigo gringo. Las causas etiológicas para que el paciente presente un cuadro de una infección intestinal, ya hemos visto las causas parasitarias. Otras causas virales. Las causas virales son más frecuentes en niños. Principal representante, el rotavirus. De las bacterias, Escherichia coli, la que se lleva la flor. Pero ahí también hay que mencionar al Campylobacter y a la Salmonella. Estos tres tipos de agentes etiológicos, virus, bacterias y parásitos, que era el anterior tema que hemos visto, nos van a producir cuadros de gastroenteritis. Empezando por las causas virales. En pediatría, muchachos, el 70% de los casos son virales. Por lo tanto, es un crimen darle antibiótico a un niño que tiene diarrea, porque es viral. Viral. Principal causa viral en los niños es el rotavirus. En los adultos, el norovirus.
el segundo de la lista. Otros agentes etiológicos virales podemos mencionar al adenovirus y al astrovirus. ¿Cómo se adquieren estas infecciones? Como todas las infecciones, por condiciones insalubres de vivienda o inadecuada preparación o manipulación de alimentos. La vía de ingreso siempre es vía oral. En niños siempre vamos a encontrar, más de la mitad de los casos vamos a encontrar pacientes con diarrea cuyo origen es viral. ¿Qué se va a hacer en el tratamiento? ¿Qué harían ustedes? Si es virus, ¿cómo le vas a dar antibiótico? Antiviral. ¿Cuál? ¿Cuál es el agente etiológico de la gripe? El rinovirus. ¿Qué se da en el tratamiento? Antigripal. El Sanatoxin, el Revenes, el que quieran. ¿Saben la composición de un antigripal? Tiene paracetamol, tiene cafeína, algunos, y tienen pseudoefedrina. ¿Alguno de ellos es antiviral? No. Entonces, si es un virus, ¿por qué no es de antiviral? No algo tan común como una gripe. Porque las infecciones virales se puede inventar para el rinovirus que está actualmente esta semana produciendo estragos en los colegios. Al siguiente mes ya montado para que se va entonces crear un antigripal o un antiviral con antiviral, si no nos va a servir de efectivo. Entonces, en los casos virales, el tratamiento es eminentemente sintomático. Que hay que controlar en un cuadro de un proceso infeccioso. ¿Por qué se mueren los niños que tienen diarrea? Deshidratación. Por la deshidratación. No se mueren por la infección, se mueren por la deshidratación. Nuestro país es uno de los que tiene mayor mortalidad en procesos infecciosos, en niños menores de 5 años, cuya principal causa son los procesos infecciosos digestivos, donde se podrían salvar miles de vidas simplemente aplicando los planes de rehidratación. Entonces, en los niños no vamos a dar antiviral, no vamos a dar antibióticos, simplemente el tratamiento sintomático, principalmente dirigido a controlar la deshidratación y posteriormente síntomas generales como la fiebre, dolor. No hay más que hacer en un cuadro de una enteritis viral. En un adulto, lo menos frecuente es que te dé una infección viral. Lo menos frecuente. Pero si a un adulto se presenta con una infección digestiva viral, ¿qué es lo que hay que sospechar? Inmunosupresión. Inmunosupresión. En un adulto no es lo más frecuente. En pediatría sí. Hablando de las bacterias, la Escherichia coli, la que se lleva la flor en cuanto a las causas etiológicas que van a ocasionar las infecciones. En segundo lugar, acá en el país, la salmonela. Luego tenemos a la Shigella y finalmente al Campylobacter. Vamos a mencionar simplemente a estas causas que ya las hemos visto, las parasitarias, la Giardia, dentameria histolítica, el Cryptosporidium. Aquí podemos mencionar a la tenia, a los ascaris, a todos los que hemos hablado en la anterior causa. Pero también hay causas no infecciosas. Existen patologías no infecciosas que pueden llegar a ocasionar diarrea. Medicamentosa. ¿Sabían que los aires pueden producir diarrea? No en todos, solo en personas susceptibles. Algo frecuente. Dime. ¿Qué marca la susceptibilidad para que una persona pueda tener por ahí? Eso se llama la idiosincrasia personal.
factores genéticos, factores ambientales. No hay un causal determinante para que una persona tenga o no tenga un efecto a un fármaco. Depende de cada uno, y más que todo de su género. Luego tenemos a la lactosa. Todas las personas que al consumir leche o derivados, ese rato les hace correr al baño, son intolerantes a la lactosa. No tiene ningún origen infeccioso, pero produce diarrea. Lo mismo podemos indicar de la intolerancia al gluten. Y otras enfermedades de tipo no infeccioso, sino inflamatorio, como la enfermedad de Crohn, que también va a ocasionar diarrea. Pero como no es infecciosa, no necesita ningún tipo de tratamiento antimicrobiano, ni antiparasitario, ni antibacteriano, ni antibiótico. ¿Qué otra patología que no tiene nada que ver con el aparato digestivo produce diarrea? Nada que ver con el aparato. ¿Qué enfermedad? Bueno. ¿Qué patología que no tiene origen digestivo puede producir diarrea? Y yo les he enseñado. No me digan. No. No saben. Tuberculosis es más sencillo. La verdad es una manita. Tiene origen endocrinológico. Denme diagnóstico, chicos. Eso necesitamos. Hipertiroidismo, las funciones. Y les digo que saben, porque yo les he enseñado, y no me digan que no, porque la anterior semana justo nos tocó ese tema con los alumnos de semi diferencial, a llevar semiología endocrinológica. No, la diabetes. El hipertiroidismo. El hipertiroidismo produce diarrea y no tiene nada que ver con el aparato digestivo. Así que existen patologías no infecciosas e inclusive no relacionadas al tubo digestivo que pueden ocasionar diarrea. Clasificaremos a los cuadros diarreicos, a las infecciones digestivas. Como la mayor parte de las patologías agudas, menos de 14 días, crónicas, más de 30 días, y en el curso de las infecciones digestivas hay un punto intermedio que se llama las diarreas persistentes, entre 14 y 30 días. ¿Cuál es el concepto que da la OMS para la diarrea? ¿Alguien sabe? La diarrea no solamente se refiere a la presencia de heces fecales con disminución de la consistencia, sino también con aumento en la frecuencia de eliminación. ¿Entienden qué significa eso, no? Si tú tienes la costumbre de eliminar las heces fecales 3 veces al día, que es lo usual, lo rutinario, una al momento de despertarse, otra pasado el mediodía y puede ser una antes de dormir. Y de un momento para el otro, en lugar de ir 3 veces al baño, vas 7. Pero haces heces formadas, las heces en forma de salchicha, las heces con buena consistencia. ¿Será diarrea? Para el concepto de la OMS, sí. Porque no solo es disminución de la consistencia, también es el aumento en la frecuencia de eliminación de heces. Así que no vamos a hablar de diarrea solamente cuando tengamos heces líquidas.
sino cuando el paciente va al baño más veces de lo usual, aunque haga heces formales. ¿Cuánto pesa usualmente una deposición normal, en condiciones normales? Entre 100 a 200 gramos. Y esto es lo que me interesa. La diarrea puede ser manifestación de una enfermedad sistémica, como el hipertiroidismo, o simplemente ser un síntoma de una patología primaria que vaya a comprometer al aparato digestivo. Esto conocen, se llama fisiopatología. Fisiopatología de los procesos infecciosos digestivos. No vamos a explicar a detalle cuál es la fisiopatología, simplemente mencionaremos los mecanismos fisiopatológicos que van a producir estos procesos infecciosos. Tenemos a la invasividad del enterocito, a la acción de las citotoxinas, a la acción de las endotoxinas y a la acción deletérea o dañina que se produce con la adherencia de sustancias o elementos extraños a la superficie de la mucosa del enterocito. Esto supongo que saben porque debe llevar el fisiopatológico. Clasificaremos a la diarrea. En este algoritmo tenemos una diarrea infecciosa aguda, que puede ser acuosa, o diarrea líquida o semilíquida, y la diarrea con sangre. Igual que de las amebas, son deposiciones poco frecuentes, pero con gran consistencia de eliminación de flemas, moco o sangre. Las diarreas acuosas tenemos como mecanismos fisiopatológicos como mecanismos que dan la clasificación a la diarrea. Vamos a clasificarla como diarrea secretora o diarrea osmótica. Y a las que presentan sangre, la que presenta invasión a la célula o no invasión a la célula. O sea, las causas invasivas y no invasivas. Lo que vamos a mencionar son las características principales de cada una de estas situaciones. Manifestaciones clínicas más importantes: el dolor abdominal, la diarrea, pero fuera de estos tenemos el estado de náuseas, vómitos y, si es una causa infecciosa, fiebre. ¿Cuál es la diferencia entre fiebre y alza térmica? Las fiebres son cuantificaciones. Es una sensación. ¿Cuál es la cuantificada? Fiebre. La fiebre es la elevación de la temperatura que está cuantificada. Alza térmica simplemente es una sensación subjetiva. Bueno, algo más de detalle a cada uno de los tipos de diarrea. Empecemos con la diarrea acuosa secretora. ¿Cómo se producen este tipo de infecciones? Acá dice claramente el título: enteroinvasiva, infecciones enteroinvasivas. ¿Qué significa? Que el agente etiológico o algún componente de este agente etiológico, como está en la figurita, ingresa por las microvellosidades, el borde del cepillo, al interior de la célula, o sea, al interior del enterocito, para producir el daño correspondiente. ¿Qué agentes etiológicos ocasionan este tipo de infección invasiva? La salmonela, la shigella, el campylobacter, la escherichia, el clostridium y el vibrio coli. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Empecemos con la salmonela. ¿Por qué la salmonela? Porque les decía hace un rato, para nosotros salmonelosis se expande todos los días. Todos los días. El agente etiológico es la salmonela. ¿Cómo se adquiere? Como todas estas infecciones, por el consumo de alimentos contaminados. Por el hecho de no tener la higiene necesaria al momento de preparar alimentos, de comer o después de haber entrado al baño. Rutinas tan simples pueden llegar a ocasionar situaciones severas. Primer detalle que les comento: a la salmonelosis tiene un apodo, una chapa.
un alias. No, como mal de pata. A la infección como tal. ¿No lo saben? Se la llama la gran simuladora. ¿Por qué? Porque la salmonelosis puede llegar a presentar características clínicas de otro tipo de enfermedades y simular ser otra cosa. Por eso se la llama la gran simuladora. ¿Qué sintomatología va a presentar la salmonelosis? Cefalea, mareos, alteraciones visuales como distrofia, obviamente dolor abdominal, náuseas, vómitos, hiporexia. Pero además de eso también puede llegar a presentarse parestesias. Parestesias en extremidades, sobre todo extremidades inferiores. Esa sensación de calambre, de adormecimiento, vamos a denominar como parestesias, típico de la salmonelosis. Pregunta de examen, a ver, estoy dando las respuestas. A ver si la saben. Diferencia, ¿cuál es la diferencia entre salmonelosis y tifoidea? ¿O son lo mismo? Diferencias entre lo que es la salmonelosis y la fiebre tifoidea. O les repito, o serán lo mismo con distintos nombres, o son sinónimos. Diferencia entre salmonelosis y Pero que no saben, ¿para qué les voy a dar la respuesta? Para que se pregunten. Ictericia. Ahorita te pregunto, ¿por qué tiene ictericia la salmonelosis? ¿Por qué tiene ictericia la tifoidea? ¿Ya has lanzado la piscina o la luz se consta? Como a ver, chicos, ¿cuál es la diferencia? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Cuál es el agente etiológico de la salmonelosis? salmonella típica. La salmonela típica. ¿Cuál es el agente etiológico de la tifoidea? Para tipi. También la salmonela. Puede ser tibia, puede ser más. Clínicamente, ¿cuál es la diferencia? Ambos tienen lo mismo. Ambos tienen lo mismo. Que cefalea, que dolor abdominal, que náuseas, vómitos, hiporexia, parestesias, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Que la fiebre tifoidea tiene fiebre. Así de sencillo. La salmonelosis no tiene fiebre, pero son prácticamente lo mismo. Muchachos, ¿por qué este dato importante de la salmonelosis? Porque en nuestra práctica médica nos vamos a encontrar un montón de veces con este agente etiológico. En más de una oportunidad yo he diagnosticado salmonelosis solo con cefalea, obviamente con diagnósticos como un diagnóstico diferencial final. El paciente solo tenía cefalea. ¿Qué hacen? Lo primero que piensas, hipertensión arterial sistémica descompensada, una alteración de tipo vascular cerebral, cefalea migrañosa, causas de cefalea orgánica, se pensaba hasta en tumores, neoplasias, todo normal en el paciente que tenía salmonelosis y solo cursaba con cefalea. ¿Y cómo hemos verificado? A través de estudios complementarios que nos han dado el diagnóstico. Por eso se llama la gran simuladora. No esperen que una salmonelosis tenga los síntomas típicos de la infección. Puede o no puede tener vómitos, puede o no puede tener diarrea. Es un bacilo gram negativo. De todo lo que está escrito ahí, lo que me interesa es esto. Es un bacilo gram negativo. ¿Para qué me sirve saber que son bacilos? Miren, ni siquiera es una bacteria, es un bacilo. ¿Para qué me sirve saber que es gram negativo?
Tratamiento antibiótico. Para el tratamiento, ¿qué tratamiento le voy a dar a un paciente que tenga un bacilo gram negativo? ¿Cuál? Dolor. ¿Por qué quinolonas? Porque Fácil es decir una cosa, pero más difícil es explicar. ¿Cuál es el grupo antibiótico específico para gram negativos? Como grupo antibiótico. Este trazo. No siempre. Nada. Una, no me responden de forma. ¿Cuál es? No. Respuesta incorrecta. Los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos es el grupo antibiótico específico para infecciones por gram negativo. Pero no se utiliza en infecciones. No usamos gentamicina para una gastroenteritis por salmonela. ¿Por qué? Porque son estos antibióticos más específicos para infecciones de tipo urinario. ¿Cuándo son la micacina se usa en una Los aminoglucósidos son grupo de antibióticos que se utiliza para infecciones por gram negativos de origen urinario. Para los gram negativos de origen digestivo se puede usar en teoría, pero no se usa. Se usa un grupo antibiótico de amplio espectro que tiene más acción sobre los gram negativos que sobre los gram positivos. Ese grupo son las quinolonas. En cambio, las cefalosporinas, que también son de amplio espectro, son más activas sobre gram positivos, menos sobre gram negativos. O sea, quinolonas son más activas sobre gram negativos, cefalosporinas sobre gram positivos. ¿De qué vamos a hablar de quinolonas? ¿Cuáles son? Ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina. Presentación. 500 Y y 100. 100. Tiene ambas vías, ¿no ves? Así, ¿no? Vía oral es de 500 y de 750. 50. Y vía parenteral, la 5. La levo, estamos hablando de la levo. La levo es de 500 miligramos endovenosos. La ciprofloxacina, vía oral es de 500 miligramos. Y vía parenteral es de 200 miligramos. La diferencia principal entre cipro y levofloxacina, ¿cuál es? La periodicidad. La ciprofloxacina das 2 veces al día, la levofloxacina solo 1 vez al día, con lo cual se puede obviar el probable olvido del paciente a su dosis nocturna. No, perdón, la ciprofloxacina 2 veces al día y la levo una vez. Una vez. El Vibrio cólera es una infección ahora ya no radicada, pero lo menos probable que se presente es infección por Vibrio cólera, que también es gram negativo, por si acaso. Si se han enterado, si les interesa un poco conocer la historia, antes de que ustedes nacieran, el año 1991 o 92, hubo una epidemia de cólera en Bolivia. Epidemia de cólera. ¿De dónde vino la infección? Entró por la frontera con el Perú. ¿Y de dónde creen que entró al Perú? ¿De dónde creen? Pescados, mariscos, pero ¿de dónde vino? ¿De dónde creen? De la China. ¿Cuándo no están los chinos? De la China vinieron alimentos ¿cómo se llaman? Enlatados, sobre todo mariscos.
contaminados con Vibrio cholera. Hizo estragos en el Perú, aquí también. Y en esa época estaba en la promoción, poco antes de ingresar a la facultad. ¿Y qué pasaba con los pacientes que enfermaban de cólera? Y eso me contó posteriormente, ya entrando a la carrera, un amigo que estaba en esa época ya estudiando. Llegaban los pacientes al hospital de clínicas, pero eran pacientes extremadamente deshidratados, con cuadros diarreicos abundantes. El cólera produce una lesión a nivel del intestino a tal magnitud que no le da tiempo al paciente ni levantarse de la cama para ir al baño. O sea, el paciente como un bebé se defecaba encima, ensuciaba sábanas, frazadas, colchones, todo lo que había. ¿Qué se ha hecho? Y esto es cierto, es real. A las camas donde estaban los pacientes se ha hecho un hueco, ¿cierto? Se ha hecho un hueco al colchón, se ha puesto plástico para recibir todo en un balde, porque el paciente no tenía tiempo ni de ponerse de pie. La diarrea venía y venía y venía y venía. Así de una manera exorbitante. Y las diarreas se presentaban como en esta figurita. La comparación que se hacía era como de arroz cocido o agua de arroz. El cólera no atacaba al intestino delgado, específicamente al intestino grueso. Y al ser un gram negativo, el tratamiento podíamos realizarlo de igual manera con quinolonas. Este proceso infeccioso, esta epidemia que hubo del cólera, no ha durado mucho tiempo. Desde un poco más de un mes y ha sido erradicada, y hasta el día de hoy, 30 años después, nunca más he escuchado de cólera. Por lo menos como epidemia. Pregunten a sus familiares, los que vivían en esa época acá en La Paz, seguro se acordarán de lo que les estoy mencionando. La Escherichia coli, pero esta Escherichia coli con una de sus variedades, la enterotoxigénica o enterotóxica. ¿Qué va a producir? Acá en la figura tenemos el esquema del ribete en cepillo. Estos como disquitos verdes son los antígenos del Escherichia coli, que como indican las flechitas, a través de lesión a nivel de la membrana celular, van a ingresar al interior de la célula, produciendo toxicidad. No entra la bacteria, no entra la Escherichia coli al interior de la célula, que ingresan sus toxinas. Y esa toxina es la que lesiona o destruye a la célula, produciendo la diarrea. La diarrea acuosa también podemos tener de origen osmótico. La diarrea osmótica, por si acaso, es el origen de lo que hemos denominado hace rato como causa infecciosa de origen, causa de diarrea no infecciosa de origen endocrinológico, el hipertiroidismo. No es infección, es una diarrea de tipo motora y osmótica. Al hablar de osmolaridad, ¿cuánto es osmolaridad normal? Osmolaridad del plasma, ¿cuánto es? 280 a 300 miliosmoles, redondearemos a 300. Para que exista una diarrea osmótica, se necesita un aumento en la osmolaridad a nivel de la luz intestinal. Sube a 350, 400 miliosmoles. Para compensar ese aumento de la osmolaridad, ¿qué se necesita? Que salga agua al interior de la luz intestinal. ¿De dónde sale el agua? De las células. Y al haber gran cantidad de agua en la luz intestinal, se produce la diarrea. Estas diarreas osmóticas también se van a producir por necrosis de las microvellosidades, situación que es la que producen los agentes parasitarios, la Giardia, Cryptosporidium, las ciclosporas y los microsporidios.
Esta que está acá, ¿cuál de los parásitos es? Es la Giardia lamblia. La carita feliz es la Giardia. A las diarreas con sangre, esa era la pregunta del repaso de hoy día. Diarreas con sangre las clasificamos en el grupo de las disenterías. Eso hemos hablado al momento del tema de las amebas. Disentería. El síndrome disentérico tiene dos componentes. O son amebas de origen parasitario o es shigellosis de origen bacteriano. O sea, cuando tu paciente presenta deposiciones con sangre, descartando obviamente que sea una hemorragia digestiva baja, estamos hablando de sangre de un proceso infeccioso, o son amebas, que son parásitos, o es shigellosis, que causa infecciosa bacteriana. Ambos se denominan síndrome disentérico. La shigella también es gram negativa, que tiene enterotoxinas, que son las que van a aumentar la motilidad intestinal, aumentan el peristaltismo intestinal, produciendo mayor movilización de líquido en la luz intestinal, pero a la vez la shigellosis puede llegar a invadir acá el interior de la célula, produciendo destrucción de la célula como tal, produciendo destrucción de la membrana celular y de la misma célula, y eso es lo que va a ocasionar la presencia de sangre. Esa es la causa invasiva. La causa no invasiva, la Escherichia coli, otra variedad, la enterohemorragia, que va a producir lesión y con similares características, destrucción de la célula, lesión de la membrana celular a través de un mecanismo de adherencia. Se adhiere, como está aquí en la figurita, miren, el disquito verde es el agente biológico. Se adhiere a la microvellosidad y de acá se produce la lesión y destrucción de esta zona de la célula. Esta es la E. coli enterohemorrágica. Hay otra variedad que es la enteroagregativa. Como si fueran plaquetas que se unen unas a otras para detener una hemorragia, las Escherichia coli se pueden agregar una a otra, como acá vemos, en la superficie de las microvellosidades de los adultos, de las células intestinales de los adultos, produciendo la lesión a través de sus enterotoxinas. ¿Qué va a ocasionar esta agregación? La agregación como pilas de monedas que se presentan con las Escherichia coli. Aquí está. Necrosis de las microvellosidades, acortamiento de las microvellosidades y una gran infiltración inflamatoria de la mucosa y de la submucosa. Un paréntesis especial para el Clostridium difficile. ¿Qué patología ocasiona este agente biológico? Colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa. ¿Y cuál es el factor de riesgo para la colitis pseudomembranosa? El uso de múltiples antibióticos. Uso excesivo de antibióticos. Ajá. Tuvimos el año pasado varios pacientes en el servicio de medicina interna en Caminos con este diagnóstico. ¿Cuál era el común denominador? Pacientes internados en terapia intensiva. Eran 3 casos. 2 de ellos por un cuadro séptico, una shock séptico que casi los manda al otro lado. Por eso entraron a terapia intensiva. Para salvar su vida, ¿qué se ha hecho en terapia? Se le ha dado bombas antibióticas con esquemas de tratamiento que inclusive han necesitado 4 antibióticos. Combinación, por ejemplo, de imipenem más vancomicina más metronidazol y levofloxacin. Bombas. Uno solo, la mayor parte de las veces suficiente para controlar la infección. Pero de estos pacientes era tan severa la infección que se necesitó tratamientos combinados.
Y no son tratamientos para un par de días, son tratamientos para tiempos prolongados. Estos antibióticos, ¿qué han hecho? Han barrido con todas las bacterias del cuerpo. ¿Qué queríamos que eliminen? Las bacterias malas. Pero junto con las malas, ¿qué se han eliminado? Microbiota. Las bacterias buenas. ¿Y dónde están nuestras bacterias buenas? Intestino. Las bacterias saprófitas. ¿Dónde están? Están en la luz intestinal. Se han eliminado esas bacterias, lo cual ha favorecido que sea un espacio susceptible para la invasión del Clostridium difficile y ha ocasionado colitis pseudomembranosa. Estos pacientes, al ser externados de terapia intensiva, han llegado al servicio de medicina interna, donde tuvimos que hacer el tratamiento por colitis pseudomembranosa. ¿Cómo será el tratamiento de la colitis pseudomembranosa? Eran probióticos. ¿Probióticos? Era eso. También es un agente infeccioso, ¿qué hay que usar? Antibiótico. Antibióticos. Pero si el antibiótico es el que ha ocasionado la infección, ¿cómo voy a controlar con otro antibiótico? Es que ahí va el detalle del conocimiento de farmacología. Para el tratamiento del Clostridium difficile, para el tratamiento de la colitis pseudomembranosa, ¿qué necesito? Un antibiótico no absorbido. La amoxicilina tú le das al paciente, entra al intestino, a duodeno y ayuno y se absorbe. Pasa a plasma sanguíneo y ahí hace su acción terapéutica. Lo mismo pasa con el cotrimoxazol, lo mismo pasa con la levofloxacina, lo mismo pasa con todos los antibióticos de administración vía oral. Yo no quiero que el antibiótico pase a la sangre, yo quiero que se quede en el intestino para que mate al Clostridium. Así que necesito un antibiótico que no se absorba. ¿Cuál? ¿Cuál es ese antibiótico que no se absorbe? No es un par. Pero mencióname un antibiótico que no se absorba. No. Nos vamos a enterar. La rifaximina. ¿Cuál? Rifaximina. La rifaximina. Sí, es en la teoría está como uno de los antibióticos más usados. Rifaximina. Pero lo que se enseña en la farmacología es que el antibiótico más usado que no se absorbe es la neomicina. Y en segundo lugar, lo que estamos usando nosotros en medicina interna es la vancomicina. La vancomicina es para administración exclusiva endovenosa, pero hay esquemas en los cuales los diluyes con solución fisiológica y le das al paciente vía oral. Vía oral. Y esta administración vía oral va a hacer su acción directa en el intestino, no se absorbe y mata al Clostridium. De las gastroenteritis virales, tenemos al grupo de los calicivirus, al virus Norwalk, que es uno de los más frecuentes, que va a causar vómitos y diarreas voluminosas. Contagio de persona a persona, común para todas. Este es el detalle. Sobrevive en el medio ambiente y es difícil de inactivar. O sea, la persona defeca al medio ambiente, se secan las heces fecales, pero el virus sobrevive. Igual pasa con el rotavirus. Sobrevive bien al medio ambiente, es difícil de inactivar. Este rotavirus es el que va a causar la mayor parte de los cuadros de diarreas en pediatría. Estamos hablando de diarreas de tipo osmótica y secretora. Contagio de persona a persona o contagio a través de inoculación luego de haber defecado al medio ambiente. Estamos saltando.
El adenovirus es uno de los más raros, poco probables que va a ocasionar también diarreas en el ámbito pediátrico. Los niños se infectan fácilmente y si compromete a los adultos, esta puede cursar completamente asintomática. Pero ¿qué hemos dicho? Para que se produzca una infección intestinal por virus, ¿qué requisito necesita? Inmunosupresión. Inmunosupresión. Muy bien. ¿Qué antibiótico voy a usar para combatir la salmonela, la Escherichia coli, el Clostridium, el virus cólera? Ahorita hemos hablado de quinolonas, ¿verdad? Pero a todos los alumnos en todos los niveles les repito una y otra vez hasta que se les grabe. ¿Cuál es la primera medida que el médico adopta ante todo cuadro infeccioso? Sea digestivo, respiratorio, urinario, de cualquier origen. Toma de muestra para cultivo y antibiótico. Si tengo a mi paciente que se está internando hoy, martes por la tarde, a esta hora que son las 6 de la tarde, antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento, pido al laboratorio toma de muestra para cultivo y antibiograma. El cultivo, ¿qué me va a reportar? Que aquel de que lo después. Y el antibiograma, ¿qué me reporta? ¿Qué antibiótico puede usar? Si es sensible y cuál no uso. ¿En cuánto tiempo se reporta o sale el resultado del cultivo? Son 72 horas como máximo. No se hagan tomar el pelo con el laboratorio. 72 horas. O sea, si estoy internando a mi paciente en este momento, ¿cuándo voy a tener el resultado? Con suerte el sábado. Entre viernes en la tarde, sábado en la mañana. Hasta mientras que le doy un tratamiento antibiótico empírico. ¿Qué voy a utilizar? Quinolonas. Utilizaré de preferencia quinolonas, a menos que exista alguna contraindicación para el uso de las quinolonas. Y hablando de este detalle, haciendo un pequeño paréntesis, algo que tenemos que realizar con nuestro paciente fuera de hacer tratamiento, que es educación. Hay que educar. Te vas a encontrar con el paciente al cual le vas a decir, ¿sabe qué, señor o señora? Tenemos que hacer un tratamiento antibiótico y le voy a dar cotrimoxazol por X infección. Y te va a decir, no, doctor, no puedo usar cotrimoxazol. ¿Por qué? Porque hace años me ha dado una infección de la garganta y el doctor me ha dicho que soy resistente. Que siempre que venga a la consulta tengo que decirle al doctor que soy resistente al cotrimoxazol porque nunca en mi vida tengo que usarlo. Casos de la vida real. ¿Qué haces? Otro antibiótico. Bueno, una opción.